Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos estudiando el capítulo 28 de Deuteronomio, y llegamos ahora a uno de los pasajes más extraordinarios en la Escritura. Es la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada en ella, o sea, profetizada. La Escritura tiene 3 profecías relacionadas con Israel o los israelitas en lo que se refiere a su destierro de la tierra prometida y su retorno para juntarse en esa tierra. Habrá 3 destierros y 3 retornos de Israel. El primero de estos fue profetizado por Dios a Abraham. Usted recuerda que allá en el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 16 leímos: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años». Luego el versículo 16 dice: «Y en la 4ª generación volverán acá». Es decir, que fueron a Egipto por 430 años, pero luego Dios les sacó de Egipto. Eso es lo que estamos siguiendo ahora en el libro de Deuteronomio. Ahora están al lado oriental del río Jordán y Dios les está trayendo de vuelta a la tierra. En el libro de Josué los hallaremos entrando en la tierra, y en el libro de los jueces los hallaremos ya establecidos en la tierra prometida. Esa profecía ha sido completa y literalmente cumplida. Ahora se menciona aquí la segunda vez que han de ser desterrados de la tierra, y se menciona antes de que aún hayan entrado en la tierra. Este es un capítulo muy extraordinario. Permítanos leer el versículo 32 y los versículos siguientes que tienen que ver con esto. Versículos 32 hasta el 37 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová». Esto debía ser el cautiverio babilónico, el cual ahora es un hecho en la historia. Aprenderemos de esto más tarde en nuestro estudio de la Biblia, donde leeremos más profecías en cuanto a esto en Jeremías, y luego, de hecho, lo veremos suceder. El registro histórico del cautiverio se encuentra en los libros de los Reyes y de Crónicas. El hecho es que el ejército de los caldeos sacó los ojos del último rey, Sedequías. Sus hijos fueron degollados delante de él, y luego le sacaron los ojos. Piense usted cómo esto cumple literalmente el versículo 32. Fue llevado ciego al cautiverio babilónico. Ahora, ¿por qué le sucedió todo esto? Fue a causa de su desobediencia. Dios les había dado las condiciones. Si obedecían, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Ahora Israel regresó del cautiverio babilónico. Hubo un retorno a la tierra prometida, y vemos esto en los libros de Esdras y Nehemías.
Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías cuentan de su regreso a la tierra. Esta pues es la segunda profecía de que ellos serían desterrados de la tierra a causa de su desobediencia, pero volverían. Esa profecía ha sido cumplida literalmente. La tercera dispersión de Israel tendría lugar después de que fueran conquistados por Roma. Esto se describe proféticamente. Leamos los versículos 48 al 53 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El historiador Josefo cuenta de la llegada de los romanos bajo Tito. Roma se conoce como el reino de hierro. Ahora el versículo 48 de este capítulo 28 de Deuteronomio dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Los romanos vinieron desde el occidente. Su idioma no era un idioma oriental. La nación de Israel hablaba un idioma que estaba relacionado con los idiomas de Asia y de África, y era totalmente diferente. Dios dijo que no entenderían el idioma de la nación conquistadora. El águila era insignia del ejército romano, y Dios dijo que volarían como el águila. Creemos que muchos israelitas que eran instruidos, cuando miraron por las murallas almenadas y vieron los estandartes de Tito con la insignia del águila, se dijeron, este es el cumplimiento de la profecía. Josefo nos dice en su historia que las madres fueron obligadas a entregar a sus bebés, los cuales fueron comidos. La carne de los bebés fue comida. Los israelitas murieron y sus cadáveres fueron juntados dentro de la ciudad, y tuvieron que echarlos al otro lado de la muralla. Amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente. Y entonces el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pasemos ahora a los versículos 64 hasta el 67 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Los israelitas nunca han regresado de esa dispersión. Pues esta profecía todavía no ha sido cumplida. Hay 3 profecías en cuanto a los destierros. Hay 3 profecías que hablan de su regreso. Han regresado 2 veces, pero no han regresado la tercera vez. De modo que tenemos 6 profecías en total. 5 han sido cumplidas literalmente. ¿Qué le parece la sexta? Podemos decirle lo que creemos en cuanto a ella. Creemos que será cumplida literalmente. Todavía habrá de suceder en el futuro. Dios también les dice que su desobediencia hará que sufran ciertas enfermedades. Y no deseamos entrar en eso porque es algo muy personal y tiene que ver con la raza. Pero han sido caracterizados por ciertas enfermedades. ¿Cuán literalmente ha sido cumplido todo esto a través de las persecuciones de los judíos por los siglos? Todo esto es el resultado de su desobediencia continua. No tienen descanso, pues Israel tiene un corazón temeroso. Por la mañana desean la tarde y a la tarde desean la mañana. ¡Cuán triste situación es esa! Dios, amigo oyente, es fiel a su palabra. ¿Qué lección hay en ello para nosotros?
Esto debe conmovernos a compartir el Evangelio con estos que han sido desterrados de la tierra prometida. El Evangelio del Señor Jesucristo es igualmente para el judío como para el gentil. Y es como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Bien, pasamos ahora al capítulo 29 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos el pacto palestino. Los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio son considerados como el pacto palestino. El doctor Schaeffer consideró los capítulos 28 al 30 como el pacto. La Biblia de Scofield, con referencias, dice que el pacto principia en el capítulo 29 y llega hasta el capítulo 30, versículo 10. En nuestras notas tenemos el pacto que comienza con el capítulo 29 y continúa hasta el capítulo 30, versículo 10. El pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30 y el capítulo 29 es un preliminar. Veamos entonces las palabras de introducción al pacto palestino. Este ahora es el cuarto discurso de Moisés. Leamos el primer versículo de este capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto que Dios concertó con ellos en Horeb fue los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios hará con ellos aquí tiene relación con la tierra y se llama el pacto palestino. Dios hace este pacto con ellos poco antes de que entren en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos israelitas eran niños y jóvenes entre la edad de 13 a 19 años cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido 60 años después de viajar a través del desierto. Solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían. Isaías dice lo mismo y vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículo 8, hace mención una vez más de la ceguera de Israel. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta cuando Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres, no pueden oír el Evangelio. Ahora no deseamos que nos entiendan mal, amigo oyente. Sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Un escritor de una revista mencionó en cierta ocasión este programa a través de la Biblia, en el cual recorremos o estudiamos la Biblia en 5 años. Y él cree que si uno trata de enseñar la Biblia, lo que hace es engañar a la gente con un negocio religioso. Es una lástima verdaderamente que ese señor no escuche el programa para ver lo que tratamos de hacer. Y sin embargo, si escuchara, tampoco entendería. No le sería posible entender. Todavía continuaría creyendo que estamos enseñando la Biblia por radio con algún motivo egoísta. Creería que la Biblia simplemente se usa como propaganda, y no la creería de ninguna manera. Es necesario que el Espíritu de Dios obre mediante la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de ese hombre, para que él vea que la palabra de Dios es eficaz y que avanza y alcanza a tocar los corazones de muchas personas. Ahora Dios dice que simplemente dejó a los israelitas allí mismo donde estaban. Ellos no tenían ninguna intención de volverse a Él. Habían roto su comunión con el Dios vivo y verdadero, y por eso Dios simplemente les deja en su estado de incredulidad. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 29 de Deuteronomio. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Imagínese usted, amigo oyente, caminar por 40 años con el mismo par de zapatos puestos y no se envejecieron. Ahora Moisés sigue describiendo su viaje por el desierto y habla de cómo estas experiencias debían haber abierto sus ojos. Son muchos los que hoy en día dicen que si Dios solo hiciera un milagro delante de sus ojos, creerían.
Ahora, estos israelitas aquí vieron un milagro por 40 años y todavía no percibían. No es por falta de evidencia que los hombres son inconversos, amigo oyente. No son inconversos a causa de la Biblia ni a causa de lo que ella no dice. El problema está dentro de ellos mismos. Son inconversos a causa de que son enemigos de Dios por modo ingénito, es decir, por naturaleza. No tienen ninguna capacidad para las cosas de Dios. Dios presenta una descripción del corazón humano y dice que es perverso. Nadie puede concebir en verdad. ¡Cuán terrible es en realidad! La mente carnal es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora Pablo escribe estas palabras después de que Dios probó a Israel por 1500 años bajo la ley. ¿Qué descripción de la humanidad es esta? Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Moisés pues les da un resumen de su historia, y esto es lo preliminar al pacto. Pero aún antes de que el pacto se dé, se les cuenta lo que sucederá al fin. Y es que no cumplirán el pacto. Pero Dios expone claramente que su intención es traerles de vuelta a la tierra y bendecirles tanto a ellos como a la tierra. La tierra y el pueblo van juntos. En realidad, todo el sistema mosaico tiene relación con la tierra. No es tan solo para el pueblo, sino también para la tierra. Y es importante que veamos eso. Llegamos ahora a otra de aquellas profecías extraordinarias en la historia. Nos cuenta cómo la condición de la tierra sería hoy en día y es exacta. En los tiempos de nuestro Señor, el monte de los olivos estaba cubierto con árboles. Era una región boscosa. Los enemigos que llegaron para conquistar la tierra cortaron los árboles del monte y dejaron desolada la tierra. El juicio de Dios no tan solo cae sobre el pueblo, también ha caído sobre la tierra. Pasemos ahora al versículo 22 y leamos hasta el versículo 29 de este capítulo 29 de Deuteronomio. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El finado doctor Jorge Gill contaba en cierta ocasión acerca de un viaje que él había hecho por tren yendo por Asia Menor para entrar en Palestina. Contaba que por la tarde había salido de Jerusalén y había llegado a la región del Mar Muerto. Al partir el tren, él se paró en la plataforma trasera con un americano muy rico. El americano le dijo, «Siempre he oído decir que esta era una tierra que fluía leche y miel. Pues nunca he visto una tierra que sea tan mala como esta». El doctor Gill dijo, «¿Sabe usted que es interesante que usted diga eso?». Y procedió entonces a abrir su Biblia buscando las páginas del libro de Deuteronomio y le enseñó a este americano el versículo 22 aquí donde dice que un extranjero vendrá de lejanas tierras y que hará esa misma pregunta. Los extranjeros preguntarían el significado de todo eso. Preguntarían por qué había cambiado tanto la tierra. Y el doctor Gill le dijo el motivo preciso, el que Moisés había dado hacía 3,500 años. Le dijo, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, amigo oyente, hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho. Pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado.
Es seguro que nos ha hablado acerca de esta tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, pues le sería posible sostener a unos 15 a 25 millones de personas. Cualquiera que viaje hoy por esas tierras seguramente preguntará, ¿qué significa el ardor de esta gran ira en la tierra que fluye leche y miel? Y los israelitas están fuera de esa tierra porque no guardaron el pacto. Abandonaron su pacto con Dios y fueron y sirvieron a otro Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que nunca jamás volverán los israelitas a esa tierra? Claro que no, porque Dios ha hecho con ellos el pacto palestino. Y bien, así concluimos el estudio del capítulo 29 de Deuteronomio. Y siendo que nuestro tiempo ya ha concluido también, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 30, donde encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. Notaremos que en ese pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura.